Listo. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, me avisan en el aula, en el Zoom, si se escucha, tienen problema. ¿Un programa? ¿Quién fue la que me prestó? Por favor, gracias. ¿Dudas que hayan quedado de la clase pasada? Bien, gracias. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Largamos? Genial. A ver, tenemos que recordar la jerarquía normativa que establece la ley suprema, o sea, la Constitución, que es la que nos rige de manera transversal en todo el territorio, y la propia Constitución establece leyes sancionadas por el Congreso de la Nación que incorporan tratados internacionales con igual rango. Ahí tenemos el artículo 75, inciso 22, que además establece un método de votación en el Congreso de la Nación para que la conversión de un tratado suscrito por nuestro país pueda tener rango constitucional. ¿Sí? Esto, bueno, esto importa que tenga o registre una votación con un número adicional para poder llegar a tener la jerarquía constitucional. De ahí para abajo tenemos las leyes de la nación, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, luego tenemos los decretos. ¿Quiénes emiten decretos? ¿Quiénes dictan decretos? Los poderes ejecutivos, en cualquiera de sus niveles. El Poder Ejecutivo Nacional, Poderes Ejecutivos Provinciales, Municipales. No, ¿por qué? En nuestra provincia el gobernador dicta decretos, ¿sí? Y es más, dicta decretos acuerdos, que son aquellos que conforman la voluntad de todos los ministerios. Y a su vez tenemos en la escala más baja los actos administrativos con resoluciones, disposiciones. En algunos casos podemos incluir memorándums que regulen alguna actividad en lo interno. Y dentro de esto, claro, pero a ver, un decreto del Poder Ejecutivo es un acto administrativo, ¿sí? Porque tiene que reunir ciertos requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo para gozar de validez, oponibilidad y ejecutoriedad. Las leyes tienen su propio proceso de creación, sanción y promulgación para que tengan validez, aplicación en el territorio a donde están destinadas a tener vigencia y eventual ejecutoriedad en función de la exigibilidad de su cumplimiento. Y acá ya me estoy acercando al derecho penal, porque el derecho penal, que está reservado legislativamente a la competencia del Congreso de la Nación, es el que regula conductas en la interacción social de los ciudadanos, ¿sí? Y también se han incluido, y es más, aclaro que acá el proyecto de nuevo Código Penal que está en tratamiento en el Congreso de la Nación, ya ha sido presentado por la Comisión de Reforma, define muy bien o aborda de mejor manera la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Sí? Porque nosotros ahí tenemos que ver lo que el profesor ya debe haber tratado en algún momento o mencionado, el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. Y el problema está en distinguir estos dos niveles de análisis respecto de las personas jurídicas, porque en definitiva el acto lo realiza la persona que obliga a la persona jurídica. ¿Se entiende? ¿Cómo manifiesta su voluntad una persona jurídica? A través de su, eventualmente la asamblea, que es una figura colegiada, ¿qué otra persona? Los directivos, la figura de un presidente, de directorio eventualmente. Exactamente. Bien. Y estas circunstancias son las que obligan a redefinir o por lo menos analizar con mayor
eh, detenimiento la posibilidad de responsabilizar a una persona jurídica. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Constitución también que establece las reservas que hicieron las provincias por poderes no delegados al gobierno de la nación para continuar o mantener para sí el dictado o la posibilidad del dictado de normativa que les propia a su administración interior dentro del territorio de cada unidad provincial. ¿Entiende? Los códigos procesales, los códigos contravencionales y eventualmente las leyes de faltas en el ámbito municipal. ¿Se entiende? Pongamos un ejemplo sencillo. Acá en Jujuy rige un sistema de cobro de estacionamiento en la vía pública que se realiza a través de una aplicación virtual por un celular, o aquellos que no tengan la aplicación o sean de provincia extranjera, pueden acudir a las personas que están ejerciendo el control de cumplimiento de esto. Y el que no registra el número de box que está ocupando con el vehículo, ¿se expone a qué? A una multa, que es una sanción pecuniaria, pena principal del incumplimiento a una norma de conducta que establece una prohibición. No se puede estacionar en las vías de parqueo tarifado sin abonar la tasa o la contraprestación que establece cada uno de los municipios. ¿Se entiende? Después tenemos el problema de las actividades no reguladas, aquellos que salen en la nocturnidad y dejan los vehículos en cercanías de algún lugar de diversión en la noche, ¿sí? Entonces hay cobradores comúnmente denominados trapitos, que son los que le trasladan al usuario una tarifa autorregulada, no sabemos cuál es, cada uno tiene su criterio, ¿se entiende? Y ante el incumplimiento, ¿hay alguna sanción? No, hay una reacción. Generalmente hay reacciones, pero ¿esto está dentro del marco de la legalidad? Pues no, ¿se entiende? No es que se lo permita, se lo tolera, porque hay una práctica usual en la cual eventualmente a esos horarios el Estado se retira y no realiza el cobro, porque generalmente es entre las 20 y 21 horas de cada día hábil el cobro del estacionamiento tarifado. Y los días inhábiles, generalmente los días sábados, mediodía o un poquito más, y se acabó el cobro tarifado. Y ahí es a donde entra una actividad no regulada que podríamos llamarla clandestina, pero no lo es, porque está a la vista de todos. ¿Sí? Y eso incluye un poder sancionador. No, porque no hay coactividad, no hay ninguna autoridad que pueda obligar el cumplimiento de un marco normativo regulador del estacionamiento en estos horarios. ¿Por qué digo todo esto? Porque está relacionado fundamentalmente con el principio de legalidad. ¿Sí? Entonces vamos a una máxima de que lo que no está prohibido está permitido. Pues el sistema de cobro por los denominados trapitos está prohibido. Hay una ausencia de regulación. ¿Y a ustedes les gusta que venga una persona denominada en estos términos a que le cobren el estacionamiento? Y yo creo que la generalidad diría que no les gustaría, ¿verdad? Sí, el famoso se lo cuido. No, para nada. Desde luego. Por supuesto. De prohibirse si ellos tienen esa reacción de que si no le pagaste no para el auto. Fíjense ustedes las circunstancias que se dan en algo muy puntual que es cultural en Jujuy. Los desfiles de carroza en la época del estudiante se hacen en cercanías de las instalaciones de la universidad, ¿ok? Y hay muchos terrenos a donde no hay construcciones, mal llamados baldíos, que generalmente cortan el césped, desmalezan y los habilitan como un servicio de estacionamiento.
Yo desconozco si eso es autorizado por los propietarios o titulares registrales del terreno, si contratan personal para que usen un espacio privado, porque no es un espacio público, a modo de estacionamiento. ¿Sí? Y en las afueras, pues si tuvo suerte de conseguir lugar, quedará ahí y veremos quién se lo cobra. ¿Se entiende? ¿A alguien se le ocurriría no pagar ese estacionamiento en esa época determinada del año? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, por los usos y costumbres, se está dando un velo de legalidad que no lo es tal porque no existe normativa, sino que se legitima una conducta por una cuestión de uso y costumbre. ¿Se entiende? Y acá viene la relación directa con, ¿cómo? Bueno, ok, por eso quiero ir hasta ahí. Acá viene la relación del esquema de rangos normativos para establecer los principios constitucionales que rigen en el ámbito del derecho penal y del derecho en general. ¿Sí? Entonces, tomando lo que dice la compañera, lo que no está prohibido está permitido. Fantástico. Pero el legislador generalmente toma circunstancias de la realidad que lo obligan a prestar atención justamente porque hay algún motivo o que despierta la necesidad de regulación, sea por reacción negativa de la sociedad, por falta de tolerancia, por afectación a la moral, a las buenas costumbres, y acá ustedes me dirán, sí, bueno, está todo bien, pero la Constitución establece el principio de reserva. El límite es la afectación a la moral y las buenas costumbres. Pero, ¿quién define lo que es moral y quién define lo que es buenas costumbres? La realidad social, sin duda. Pero esto está normalizado en el sentido de escalas normativas. ¿En algún lugar ustedes pueden encontrar qué es un acto moral y qué no? Y está relacionado, un segundito, está relacionado directamente con circunstancias culturales. ¿Se entiende? Bien, a eso voy. Justamente esa es la idea. Sí, usted me iba a decir algo. Activo la reacción de estos trapitos, porque si vos no le querés pagar, que ellos no sé, ellos me están obligando y esto no está, eh, no es legal. Sí, Que ellos me coacten, me obliguen a mí. hay provincias a donde la conducta que asumen las personas que trabajan de trapitos, eh, citemos Córdoba, citemos Buenos Aires, citemos la ciudad de Rosario en Santa Fe, a donde generalmente las tarifas son altas y el eventual incumplimiento genera una reacción violenta por parte de quien reclama el pago de esto. Hubo muchos problemas con inicio de trámites en sede penal por supuestos de daños, lesiones, eventuales homicidios, la lucha por los territorios. ¿Sí? Vos no podés estar en esta escuadra porque es mía. ¿Y quién dice que es tuya? Pues no lo sé porque no tenés ningún certificado que te autorice a hacer uso del espacio Hay una público. actividad que está tan al viste de todo y el Estado no regula o Claro. no interviene. Porque Sí. si me da el auto, ¿quién me lo paga? Bueno, Al Estado le tendría que reclamar porque no ha regulado esa situación. entramos en un ámbito de discusión de responsabilidad estatal del ámbito administrativo, derecho público, constitucional, no penal. ¿Se entiende? Pero si hablamos del derecho penal en sí, hay una máxima que establece en derecho en general que nadie está obligado a tolerar lo injusto. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, si una persona a usted la agrede ilegítimamente, ¿usted tiene derecho a defenderse? Creo que hay una sola respuesta. Sí, coincidiríamos en que sí, ¿verdad? Y el derecho penal contempla esas circunstancias y las define en el ámbito de la legítima defensa, como una causa de exclusión de la responsabilidad penal o de justificación de la conducta antijurídica. Vamos a ver, cuando lleguemos a analizar el artículo 34 del Código Penal, en cuál de estos dos supuestos se encuentra la legítima defensa. ¿Sí? Dije dos circunstancias, aquellas que eliminan el juicio de reproche a nivel de la culpabilidad, aquellas que justifican la antinormatividad o antijuridicidad de la conducta
por existencia previa de una agresión ilegítima que no ha sido provocada por ustedes y cuya reacción es proporcional a la agresión recibida. ¿Sí? Y esta sí, ¿cómo? Y ahí entramos en el ámbito de los excesos, a donde vuelve a tomar relevancia el juicio de reproche, porque los excesos en la legítima defensa responsabilizan a la persona que se está defendiendo. ¿Sí? Por supuesto que la ponderación de bienes se analizará en el caso concreto de acuerdo al real y concreto peligro causado al bien jurídico tutelado. Ustedes ya hablaron, creo que hoy trataron algo de bien jurídico. ¿Cómo? Bueno, mañana. Bueno, le estoy velando un poco el próximo capítulo. Eh, sí, lo que les digo es que las todas estas circunstancias que estoy desarrollando se definen a partir de el principio de reserva, el principio de legalidad, el principio de lesividad, y en todo el ámbito de definición de principios tenemos que tener presente la vigencia de la tutela a los bienes jurídicos, porque el principio de legalidad está íntimamente relacionado con la necesidad de tutelar situaciones, circunstancias o relaciones que producen afectaciones a bienes jurídicos individuales, colectivos, y también me animo a decirles hoy, por el derecho penal ambiental, intereses difusos. ¿Sí? Porque la legislación penal también avanza en un ámbito de protección del medio ambiente, a donde tenemos indeterminación de las personas afectadas. ¿Sí? A ver, pongamos un ejemplo. En la época de agosto en Jujuy, ¿qué hay? No, bueno, pero nos olvidemos de la diversión, estamos hablando de cuestiones climáticas, del medio ambiente. ¿Qué hay? El denominado viento norte, algún sanjuanino dirá, no es viento norte, viento sonda, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Pero sí, es viento caliente que se origina frío, ¿no? Nosotros lo sentimos caliente y generalmente corre con altas velocidades y generalmente produce algún tipo de daños o afectaciones a la salud o lo que fuera. Imagínense que instalamos en el lugar de más baja presión atmosférica un lugar de secado de eh, sustancias radioactivas, sin protecciones del medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Está bien. Sí, estaría buenísimo, pero generalmente se secan, pero no afectan al medio ambiente. ¿Eh? Está bien. 70 la compañera. Sí, sí, no hay problema. Y resulta que viene, exacto. ¿A quién afecta? No sabemos a quién, pero seguramente a alguien va a afectar. ¿Y solo personas? Ok, es muy amplio el análisis, ¿verdad? Y esto es necesario regularlo, prevenirlo y eventualmente ante una afectación castigarlo. Sí. Debería, ¿verdad? ¿Por qué es ab inicio? ¿Por qué uno tiene la necesidad de regular estas circunstancias? Ya sabe, No sabe. claro, sabe que en cierta época sucede tal Sí. cosa. Pero por el daño ambiental que provocan. Que provocaría el potencial, no lo sabemos. ¿Por cuánto tiempo lo podría provocar? Supongamos que esas plantas quedan contaminadas y son fruto de... Acá recién pasaba cuando dejé el vehículo en el estacionamiento. Hay un área muy chiquita de compost a donde creció una planta de cayotes. No sé si la vieron, atrás de la residencia esta que está acá al costado.
¿sí? Recién está floreciendo, poco tiempo más, 1 o 2 semanas más, vamos a tener cayotes creciendo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién habrá venido a comer cayote de ese lugar? Y capaz que lo compostaron, ¿sí? Y resulta que cae con el rocío agua contaminada, ¿sí? Y nosotros estamos convencidos que tenemos un compost sin pesticidas que es sano para el consumo humano. Y un buen día decimos, bueno, vamos a hacer dulce de cayote, lo comemos y ingresan dosis minúsculas de contaminación que pueden llegar a afectar. No sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera nuestra salud, cómo se va a manifestar. ¿Hay necesidad de regularlo? Sí. Sí. Estamos hablando de un bien, de la existencia o la afectación de un bien jurídico determinado o indeterminado. Indeterminado. Ok, ¿se podría llegar a determinar? Sí. 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 Bien. ¿Podríamos eventualmente responsabilizar a alguien por esto? Sí, algo que no hagamos, alguien se lo hizo. La empresa que... Exacto. Si ustedes me siguen el desarrollo del ejemplo, claro. Tiene que haber una empresa que haya sido... O una persona en particular que se olvidó de efectuar las tareas de control para no hacer proliferar una contaminación ambiental, ¿verdad? Bien. Y si identificamos a la persona, podríamos aplicarle una sanción, ya yendo a un dictado, una sentencia condenatoria, a la empresa de la cual es trabajadora esta persona. Sí, porque hay ¿Y de qué modo? Económico. Los números no sea problema. que regula eso. Ya. Sí. Sí. Bien, ¿y qué más? Ah, materia pericial. Es difícil. Pero se puede. El contrato, el medio. ¿Ah? O sea que podríamos eliminar la reacción del derecho penal en función del interés económico que involucra al Estado. Usted me está diciendo de reglas de disponibilidad de la acción penal según la conveniencia económica o no. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo mucho tiempo cortado el acceso a Purmamarca en ese nudo vial posterior a Gendarmería sobre la ruta 9? ¿Se dan cuenta de dónde les estoy diciendo? ¿Cómo? No, mucho más arriba. No, no, eso se cortó, capaz que está refiriendo por la bajada de ese alud. No, no, yo me estoy refiriendo a un reclamo por tierras y contaminación de aguas y explotación minera y se mezcló un reclamo docente. Hubo un montón de circunstancias que mantuvieron una carpa en ese lugar, ¿sí? ¿Y por qué reclamaban por el agua? Por la contaminación de las napas eventualmente, ¿verdad? Bien, y esas aguas vienen montaña abajo a las plantas purificadoras cerca de la ciudad y son las que consumimos nosotros. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿hay una indeterminación o se puede determinar? Ah, sin duda. ¿Y hay necesidad de regularlo? Y sí, claro. Entonces se le exige un control ambiental a las empresas para que no propaguen o difuminen o el ambiente. Exactamente. Y lo mismo pasa con las obras particulares. ¿Se entiende? Hay planes de desarrollo de obra, áreas de mitigación de daños y contingencia, no afectación al tercero, ¿sí? Todas estas cuestiones hacen repensar el carácter individual de los bienes jurídicos, ¿sí? Entonces el derecho penal tuvo la necesidad, la legislatura o el Congreso de la Nación tuvo la necesidad de regular estas circunstancias por la potencialidad dañosa a bienes jurídicos. ¿Cuáles? La salud, la vida, la integridad física, ¿sí? Los bienes de las personas, el derecho a alimentarse, el derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces vamos avanzando en los niveles de lo más individual a lo más general y esto hace que
lleguemos a un punto de indeterminación del individuo sujeto afectado, pero no por esto negar la afectación a bienes jurídicos y la reacción del Estado. Pero para esto tiene que haber una norma que contemple las circunstancias de las cuales disparan una investigación penal, sin duda, por el principio de legalidad. Porque yo puedo ir al ejemplo clásico, sencillo, de manual, de decir que eh, a ustedes les tomo prestada la clave con la cuales compraron bitcoins y les vacío la billetera de bitcoins. Ok, ¿está regulado esto? ¿Como un robo, como una estafa? Hoy sí, pero hace poco tiempo no. ¿Se entiende? Ok, ¿se entiende? Entonces, ¿le produce alguna afectación a un bien jurídico si yo sustraje todo lo invertido por ustedes en bitcoins? Claro, una pérdida patrimonial grande, cuantiosa, sin duda. Sin importar el monto, a cada persona lo afecta la sustracción de un monto de dinero o lo que representa en dinero. ¿Sí? Y eventualmente, si yo en este momento me levanto y le saco el termo de agua acá a la compañera y me lo llevo en mi mochila, ¿estaría cometiendo un delito? Sí. ¿Cuál? Hurto. ¿Y por qué hurto? Porque no la violentó. Ah, de a uno, vamos. ¿Por qué? No la violentó, compañero. No la violenté. Ajá. ¿Y qué más? Delito de lesividad, creo. ¿Cómo? Delito de lesividad, ¿no era? Principio de... Son delitos de peligro concreto. ¿Entiendes? Porque la realización de la afectación al bien jurídico se concreta con la sustracción. No es abstracto. ¿Sí? Bien. Y esto nos estamos yendo muy adelante en el programa. Bueno, acá habla de la división de los órganos del poder estatal. ¿Y cuáles son los órganos que componen el poder estatal? ¿Y a qué se refiere con poder estatal? ¿Cómo? Un poquito más, diga. La división de poderes. Bueno, puede ser. Sí. Y cada uno tiene una subdivisión interna, ¿verdad? ¿Y el poder judicial tiene divisiones internas? Sí. Sí. ¿Cómo está conformada las tres patas que componen la actividad judicial? Y acá ya le estoy tirando una Cámara. buena ayuda. ¿Cómo? Cámara. Nope. Tribunal. Suprema Corte de Justicia, Tribunales Inferiores. Ajá. Eso en el ámbito del poder judicial como poder. Ok. ¿Y quiénes más actúan en el ámbito de un proceso judicial? La policía no. Los ministerios públicos. ¿Cuáles son? Son lo mismo. ¿Cuál otro? Eso. Ahí salió. Ok. ¿Y el Ministerio Público de la Defensa, como ejercicio de un ministerio, como de una actividad, puede ser ejercido por particulares? No. ¿Para qué están estudiando ustedes? ¿Para qué están estudiando? ¿Para qué? ¿Qué quieren ser? De a uno, a ver, de todos me deberían querer callar la boca. Sí, queremos ser abogados, por eso estamos acá. Ok, y como abogados, ¿qué pretenden hacer el día de mañana? Ponele, ¿no? Sí, el que ya... Buscar la verdad. Ni yo sé la verdad. No, ser defensor de los... Buscarla. ¿Y no tienen miedo a perderse buscando la verdad? No. Bueno, volvamos a derecho penal. Sí, por favor. Anota. Bien.
Ustedes quieren ser abogados. Y en el ejercicio de la abogacía, supongamos que ustedes están encantados con la materia de derecho penal y de acá todos quieren ser penalistas. ¿Sí? ¿Eh? Supongamos. Claro. ¿Y qué harían ustedes como penalistas, como abogados penalistas? ¿Qué harían? ¿Cómo? Defender. Ahí apareció una palabrita. ¿Tienen otra posibilidad de ejercer el derecho penal? Mm. Sí, sí, defender, la defensa. ¿Qué más? Y para ser fiscal, ta- Terminar sentencia. no, hay que rendir un concurso, quedar dentro del orden de mérito y eventualmente ser elegido dentro de la terna, lo cual es todo un camino. Y ser amigo de algún político. No diría eso yo. Pero qué opciones. Yo no diría eso. ¿Eh? ¿Y quiénes dictan sentencia? Ah, bien. ¿Y ustedes se reciben de abogados o abogadas? Y en ese momento son jueces o juezas. Por eso, ahí va la pregunta. Entonces, allá el compañero bien dijo, el Ministerio de la Defensa. Esa actividad que ejerce el Ministerio de la Defensa es exclusiva del Ministerio de la Defensa. Yo ya estuve en una capacitación en la cual una persona mencionó que siempre la asistencia de las personas es por los defensores oficiales. No, errado. Hay un montón de abogados de la matrícula que trabajan representando los derechos de personas sometidas a proceso. Cualquiera sea el rol procesal que les toque ocupar. Con lo cual no es una materia exclusiva del Ministerio de la Defensa. Los defensores no son los que abarcan a toda la sociedad en función de la afectación de derechos. Para eso están también en forma conjunta, separada se diría, conjunta por la actividad, los abogados de la matrícula, que es lo que eventualmente ustedes podrían ejercer el día que obtengan el título de grado y luego se matriculen en el colegio de abogados. Porque ¿qué pasa si ustedes ejercen la abogacía sin la matrícula? Y estarían, claro, porque es una actividad regulada cuyo gobierno le corresponde al colegio de abogados. Exacto. Ahora sí le quieren sacar el colegio de abogados. Pues no sé, pero hasta el día de hoy el colegio de abogados está en la calle Sarmiento, en Jujuy, y funciona bien. Y son los que regulan el gobierno de la matrícula. ¿Está? Salvo aquellas personas que entran a la función judicial o alguna función análoga dentro de los ministerios públicos, llámese de la acusación, llámese de la defensa, como secretarios fiscales, defensores, ayudantes fiscales o cualquiera de las formas en las que un abogado puede cumplir una función pública dentro de una de las patas que componen la actividad judicial. Entonces, para definirla, esto que dice órganos del poder estatal y qué se entiende por poder estatal en el ámbito de lo judicial, poder estatal está manifestado a través de la realización del valor justicia, cuyo ejercicio le corresponde fundamentalmente al poder judicial. Pero el poder judicial no puede actuar solo sin la presencia de un ministerio público, que es bicéfalo. Ministerio Público en el ámbito del derecho penal, aclaro, Ministerio Público de la acusación o Ministerio Público Fiscal, así lo van a encontrar en la Constitución de la Nación, y el Ministerio Público de la Defensa, y a su vez los abogados de la matrícula, que ejercen actividad de defensa dentro del proceso penal. Pero también pueden ejercer otras actividades, representando a la víctima, pueden ser querellantes, pueden colocarse al lado del organismo de acusación y realizar una tarea de acusación. ¿Se entiende? Entonces tienen esa doble faceta, que es muy interesante tenerla bien en claro porque a ustedes se les abren un montón de caminos para ejercer el derecho penal. Entonces, entre los órganos del Poder Estatal, ¿qué nos interesa? El Congreso de la Nación, que es el encargado de sancionar las leyes en el ámbito del derecho penal, el Código Penal y sus leyes modificatorias o complementarias. Ok. También dicta el Código Procesal Penal No. de la Nación. Claro que sí. Exacto. ¿Y el Código Procesal Penal?
Federal. No se apresure. Siempre hay que pensar antes de responder, por eso le puede jugar feo en el examen. Y las provincias tienen la misma facultad de dictar sus propios códigos de procedimiento, penales, civiles, laborales, administrativos, en fin, pero lo que nos interesa a nosotros, el Código Procesal Penal. Nosotros tenemos un Código Procesal Penal de reciente creación que ya recibió 4 modificaciones y está por recibir próximamente una más. Se viene la ley de reiterancia delictiva, ingresada hace pocos días a la legislatura de la provincia. ¿Mm? Opinión aparte, merece la valoración de peligros procesales que obstan a la concesión de o mantenimiento de la libertad durante el proceso, que como regla estableció el legislador en todo proceso penal, salvo que se den circunstancias excepcionales que habiliten la aplicación temporal de medidas cautelares privativas de la libertad. Y acá viene la prisión preventiva. Y yo les pregunto, la prisión preventiva, ya charlamos un poquito de esto. La prisión preventiva, ¿es una pena en sí misma? No, una medida cautelar. ¿Y qué significa que sea una medida cautelar? Ok, o sea, previene eventos de fuga, de que se den a la fuga. ¿Qué más? ¿Cómo? Exactamente, para mitigar los peligros objetivos a las víctimas. Evita que El la entorpecimiento a la exacto, investigación. entorpezca la ¿Y cómo se puede entorpecer una investigación? eh, ¿A quién? testigos, La víctima, ocultando pruebas, a a los los testigos, testigos, ocultando pruebas. ocultando pruebas. Sí, ¿Qué más? Haciendo pruebas. también. ¿Se entiende? O sea, cometiendo nuevos delitos, ¿verdad? Y la duración de la prisión preventiva. Supongamos que en un proceso penal se piden 180 días de prisión preventiva a una persona, que es el equivalente a 6 meses. ¿A usted le parece corto, medio o largo ese tiempo? Corto, dice. ¿Quién dijo corto? Levante la mano. Le escucho el porqué. Ok. Sí, puede ser. Muchas veces sí superan ese tiempo, claro. Ujú. ¿Quiénes fueron por el sí? Que sí les parece largo. A ver, ya le escucho a usted. Sí. Porque son también tienen una ley, tienen que durar un periodo corto, no pueden tener tanto tiempo. Ok. Y aparte, El pueblo de la libertad. persona de libertad, Bien. porque la libertad es un valor. Sin duda. Después se sigue pendiente, no es necesariamente culpable. Claro, es un principio. Y si es inocente y estuvo guardado durante 3, 4 meses, ¿Quién le devuelve el tiempo de privación de libertad? ¿No? A Por eso una... se debe investigar rápido y Ok. acelerar los procesos. ¿Se le puede hacer cargo de duración de prisión preventiva a la inactividad investigativa a cargo de las unidades fiscales a una persona? Es decir, yo fiscal me duermo, no hago nada en el legajo y se cumplen los 6 meses. Y resulta que unos días antes de que se cumplan los 6 meses voy ante el juez y pido que me dé 6 meses más porque la verdad que tuve muy complicado de trabajo y no me pude ocupar de esta causa. ¿Sí? Pero me faltan un montón de pruebas para hacer y evidentemente si esta persona sale a la calle, me va a destruir la prueba que yo no hice en estos 6 meses, ¿no? Quiero aclarar. ¿A ustedes cómo les suena esto que les estoy exponiendo? Hace una mala praxis. No está cumpliendo con su Hay un deber de diligencia, ¿verdad? Pero O sea, ser diligente implica que, entienden que pasa Pero no debería. tiempo, siempre investigan que 6 meses. ok, pero ¿vos tomaste en cuenta lo que yo acabo de decir? 6 meses. Estuve ocupado con otras cosas, porque yo tengo un montón de causas para investigar, siendo fiscal, supongamos. Y me pareció que podía esperar, porque había otras que eran mucho más. También hay el tiempo.
Ok, sí. Proceso, todo. Bien, y ustedes son los jueces a quien yo voy y les pido, con estos argumentos, mire, yo me ocupé de otras cosas, no tuve mucho tiempo para esta causa, se están por cumplir los 6 meses, los 180 días, pero le vengo a pedir un tiempo de 180 días más porque ahora sí me voy a poner en tarea de hacer las pruebas y si usted, su señoría, dispone el cese de la prisión preventiva y este sujeto que cometió un delito aberrante y muestra pruebas, videos, etcétera, y sale a la calle, seguramente las personas afectadas por ese delito van a sufrir nuevamente. Ustedes son jueces y tienen que resolver mi pedido. ¿Cómo? El fiscal no se elige, por empezar. Toca al que está de turno. Y no se lo puede. Eventualmente, Estar en el cargo y poner otro. está bien, pero ustedes no están resolviendo el pedido que yo les estoy haciendo como fiscal. Ustedes me están mirando a mí. Lo vamos a apartar, lo vamos a sancionar, lo vamos a dejar sin trabajo, etcétera, etcétera. Sí, pero en el medio hay una persona privada de la libertad a quien yo quiero mantener privada de la libertad. Pero ustedes tienen que resolver ese pedido. ¿Qué harían? A ver, Yo creo que la ponderancia ¿una qué? la ponderancia de qué derecho está haciendo. Bueno, Porque también. ¿qué decía usted? Ok, depende de la gravedad del caso. Ujú. Y entonces, Lo puede entender, pero digamos mucho más corto, pero le das 30 días. bueno, por ahí está aclarando. El fiscal no puede suponer que el tipo, el acusado sale, va a cometer otros. No podría eventualmente. Podría tener indicadores que le hacen presumir y no afirmar. ¿Sí? Porque otra cosa es afirmar. ¿De qué estamos hablando con esto? ¿De qué principio estamos hablando? No, ¿Seguridad? no. Hay una presunción acá que está vigente. Acá el profe Dani ya se dio cuenta. Pero si les dicta, lo vamos a apartar, como al fiscal. ¿Sí? Inocencia. La presunción de inocencia. Ok. Estaríamos hablando de que en este supuesto la extensión adicional de la prisión preventiva podría convertirse en un anticipo de pena. Y si yo les hablo de que esta persona cometió un crimen aberrante, el principio de inocencia pierde en alguna medida su vigencia, dada la peligrosidad y la forma en que se cometió el hecho. Pero lo encontramos en situación de flagrancia, dándole muerte a esa víctima. Ay, no sé. Porque el fiscal tuvo 6 meses ocupándose de otras cosas, ¿no? Entonces la culpa es de los jueces acá. Bueno, se le da presión domiciliaria ¿A quién? O sea, lo mandamos a la casa de penitencia. Es complicado porque Ajá. alterando el tiempo, que está condenado no puede seguir una. ¿Está condenado? O sea, la confusión no es casual. Esa confusión no es casual. Está condenado. Y bueno, no está, formalmente no está condenado. ¿Qué te hace pensar que está cumpliendo una condena? ¿Tu situación de encierro? Se tiene que respetar la garantía. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo Y a contrario? través del proceso. No. La prueba. ¿Con qué acto procesal? ¿Cuál sentencia? Firme. No, firme no. ¿Cuál? Antes que eso. ¿Qué sentencia demuestra la culpabilidad de una persona? Y sí, la sentencia condenatoria. Y hasta ahí llega el principio de inocencia. ¿Se entiende? Bien. Hay interpretaciones jurisprudenciales que establecen que, supongamos que una persona llega
al momento del dictado de la sentencia y se declara su culpabilidad en ese proceso y transcurrió todo el proceso en libertad o llegó a esa etapa procesal en situación de libertad. En ese momento de la sentencia condenatoria, se lo tiene que aprender Sí. Sí, y si todavía no está firme la sentencia y puede ser revocada o no, porque las decisiones judiciales son revisables, ¿verdad? Salvo que la sentencia quede firme o, de manera más correctamente dicho, haya adquirido autoridad de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que no admite la revisión mediante un recurso, mediante el trámite de un recurso. ¿Se entiende? Pero esta persona llegó libre al proceso, se la declara culpable. ¿Tiene derecho a recurrir esa decisión? sí. Claro. Y en ese momento, ustedes, jueces y juezas, ¿ordenarían la prisión preventiva de este sujeto? Sí, sí, porque llegó libre hasta el proceso Y ahora que y es ahora- culpable hay que guardarlo, ¿verdad? bueno, hasta que si él tiene el derecho de apelar, bueno, que lo haga. Que lo haga en la cárcel. Todo bien. El sistema de garantías está para mantener vigencias durante todo el proceso. Y ustedes me dirán, ¿pero el proceso se terminó si hay una sentencia condenatoria? Pues no, porque todavía le queda la vía recursiva. Y eso aniquila la vigencia de las garantías. La regla de la libertad durante el proceso queda aniquilada con la sentencia condenatoria. Debería, dice el plantel. Y Bueno, el punitivismo está vigente de manera transversal en un montón de lugares en nuestra sociedad. profe, Sí, no se agota con la sentencia condenatoria de primera instancia, porque después va no hay dos instancias. ¿Sí? El proceso penal es de única a segunda instancia. instancia. Sí, hay instancias de revisiones. ¿Ok? O de doble conforme. ¿Entiende? Bien. Entonces, en su razonamiento, usted preventivamente, hasta que se resuelva el recurso, ordenaría una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque siempre las decisiones tienen que tener un motivo. Si no tienen motivo, son arbitrarias. ¿Ah? Es como que acá digan, el profesor de penal no va a ser más el profesor sabio, va a ser el profesor pirulo. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y no da fundamento. Soy arbitrario, ¿verdad? Ok. Exacto. Porque estoy investido de la autoridad para hacerlo. Y chao. Hay muchas cosas que suceden de esta manera, sobre todo en la justicia. Su fundamento Por las pruebas que por me las llegó a pruebas. mí. Ya las analizó usted a las pruebas. Bueno, Usted ya declaró la culpabilidad. No tiene que hacer un doble análisis de eso. Usted tiene que decirme por qué el profe Dani se está por ir. Chao. Hasta luego. Nos vemos, Dani. Claro, cuando se está yendo lo ponen en compromiso. Yo contesto, doctor, por usted. Chao, profe. Sí, la sentencia firme es aquella sentencia que ya no puede ser revisada mediante el trámite de un recurso. ¿Sí? Pero eso Voy a apelar esa decisión de los jueces porque es injusta, es arbitraria y fue dictada en contra de todo el derecho. Así te dice. pero esto sería en el ámbito penal. No, no, no. Los recursos existen en todo el trámite procesal. Puede, por ejemplo, ir a otro, se puede hacer la revisión de las. ¿Ir a otro dónde? Ah, ¿O a quién? La instancia recursiva eventualmente. Sí. ¿Se entiende lo que la pregunta, la respuesta a su pregunta, perdón? Por eso se habla de jueces garantistas. Se habla antes de firme. No te metas ahí. Instancia Uno tiene, claro, la sentencia condenatoria es una sentencia de mérito. Mérito, ¿por qué? Porque meritúa, valora las circunstancias que mantienen a esa persona sometida a proceso y se tiene que tomar una decisión.
debidamente fundada en pruebas y en el derecho aplicable, que resuelva su situación procesal, ya sea confirmando su presunción de inocencia o destruyéndola mediante la declaración de culpabilidad y asignación de una pena. ¿Sí? Esa es la segunda alternativa. Porque uno llega libre, debería llegar libre en todo proceso al dictado de la sentencia, pero además llega acompañado de la presunción de inocencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de circunstancias que tienen que ser analizadas en el caso. Por ejemplo, yo recién le hice una trampa a la compañera al decirle de que, pero ¿por cómo inocente si lo encontramos cometiendo el delito, dándole el disparo mortal? Lo vimos, lo vio la policía, estaban ahí, vio cuando disparó y le dio muerte a esa víctima. ¿Es inocente o es culpable? Ya veremos. No hagamos sentencia previa. ¿Se entiende? Hicieron una circunstancia de legítima defensa. Ah, Hay que ver. y si estaba actuando bajo los efectos de una sustancia psicotrópica que le alteraba las facultades de comprensión al momento del disparo mortal, no dicten sentencias, porque no son jueces. ¿Sí? Eventualmente, el día de mañana sí. De acá van a salir futuros jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes. Acá, en este curso. No tengo dudas. El día de mañana nos vamos a cruzar en el pasillo de tribunales, ustedes cumpliendo un rol y yo, No da trabajo. el propio, no, una bolsa de trabajo. ¿Eh? Yo, a mí me costó mucho conseguir mi propio trabajo. ¿Eh? Sí, estudien, capacítense, sean excelentes en lo que hacen. Pero es una herramienta, una gran herramienta. O sea que existe la posibilidad, entonces, está la garantía de que Vos, escuchame, me tachaste de garantista No, no, no. y todavía no me fundaste por qué lo guardaste a esa Yo digo, persona por eso te una vez de la decía que sentencia condenatoria. Yo Está en falta. hasta ahora, la garantía constitucional, entonces, por más que se haya dictado la sentencia de culpable, él puede apelar esa sentencia, Recurrir. recurrir Sí. y el defensor puede pedir que siga libre, entonces Debería continuar libre. debería. Pero claro, la trampa viene en esto. Muchos, y con justa razón, me pueden refutar mis argumentos diciendo, sí, doctor, a esta persona la condenaron a una pena alta, 10 años de prisión. Usted en situación de libertad, si los condenan a 10 años de prisión, ¿es razonable que alguien piense que poniendo un pie fuera del tribunal van a intentar darse a la fuga? Hay altas probabilidades que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, frente a estas circunstancias, ahora, y yo les digo, durante todo el proceso, esa persona conocía cuál era la escala punitiva por el delito. Había cometido un homicidio, ¿sí? Que tiene una escala que inicia en 8 y finaliza en 25. Fíjense, y ahora tiene concreto 10. Ya no tiene la expectativa de que, y pueden ser 20, ¿no? O más, hasta 25. Y durante todo el trámite del proceso, sabiendo que la escala penal era tan amplia y tan alta la pena máxima, no se dio a la fuga y se mantuvo a derecho. ¿Qué les hace pensar de que en este momento eso va a cambiar? Y que le dieron 10 años, van a insistir de nuevo, ¿no es cierto? Sí, ok, sí, pero le podrían haber dado 20 o 25 y durante todo el trámite del proceso que duró 2 años, él estuvo acá, siguió trabajando, mantuvo su domicilio, a cada citación se presentó. ¿Se entiende? Estuvo a derecho, pero ya dejó de ser inocente. Ahora es culpable. Ok, pero es culpable sin sentencia firme. ¿Y si esas circunstancias cambian luego de tramitado el recurso y que la instancia de revisión dicte una sentencia revocando la condena, dejándola sin efecto?
No sería un sobreseimiento, sería una absolución. ¿Cómo? No te escuché. En nombre del Estado y chau, se le otorga la automática libertad. No sé. Sí, bueno, sí, teatralizando las circunstancias, sí. Puede ocurrir que la instancia que al recurrir la pena le den más años, No, ¿no? no, 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 eso lo hablamos la vez pasada. Sí, Queda- pero entonces, ¿qué? ¿Cómo quedamos? Le da prisión preventiva, no le da prisión preventiva. Podrían darle, tienen facultades para hacerlo. Podrían darlo. Yo soy de la interpretación de que no deberían. ¿Sí? Porque hay que valorar las circunstancias en el caso concreto, no tengo duda. Pero yo les argumenté un montón de elementos para mantener su situación de libertad hasta eventualmente confirmar una sentencia de condena, cuyo cumplimiento es inmediato. Se tiene que ejecutar al momento en que queda firme. Con lo cual esa persona tiene altas expectativas de quedar privado de su libertad. ¿Se entiende? Eso no fue el caso del padre Graci, doctor. Hay un montón. Sí, hay un montón. Que no fue prisión. Hay personas que se presentaron después del llamado, una vez que le confirmaron la condena, a cumplirla. ¿Sí? Sí ha pasado. Incluso en el ámbito de condenas contra ex funcionarios de gobierno en el orden nacional. Sí, quedó firme su condena. Venga, se tiene que hacer presente, ingrese al penal, pase. Es bienvenido. ¿Entiende? Bien. Y acá hablamos de la extensión del principio de inocencia. Pero claro, ¿cómo se materializa y cómo se defiende la vigencia del principio de inocencia si no es dentro del proceso penal? Estamos obligados a hablar de otra materia distinta para tratar de explicar estos principios. Y el principio de legalidad, además, sí, esto es todo unidad 3 desde que empecé. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, bueno. Genial. ¿Cómo decía el profe? El principio de legalidad, volvemos un poquito, está relacionado en dos aspectos. El, el más general, profundo y relevante en esta materia es que no hay castigo ni pena sin creación legal de la conducta prohibida o de la conducta regulada con amenaza de sanción. ¿Sí? Pero además el principio de legalidad también está relacionado con el derecho procesal penal, porque el derecho procesal penal rige o regula la forma de actuación del derecho penal, establece las reglas para que se pueda desarrollar un proceso de investigación y un posterior proceso de juzgamiento a una persona a la cual se la indica como presunto autor de un delito, sin perjuicio del ejemplo que le puse a la compañera que está meta a desayunar. Esos son bizcochos, son para el desayuno. No, no, gracias. Yo no como eso. ¿Eh? No consumo harinas. Muy bien, profe, muy bien. Bueno. No, no, muchos años consumí harina y bueno, ahí están las consecuencias. Bien. Les decía de que el proceso penal, a ver, si se me permite la comparación, ustedes agarran un juego de mesa, ¿sí? Para saber jugar lo que tienen que leer. Las reglas o el manual, ¿verdad? Bueno, el proceso penal es el que establece las reglas con las cuales se actúa el derecho penal, ¿sí? Pero no es una teatralización, quiero dejar en claro esto, pero el proceso penal está reglado desde el inicio hasta el final. ¿Cómo se hace el trámite de esta serie concatenada, ininterrumpida de actos jurídicos procesales tendiente a la averiguación de la verdad real
a través de un proceso de investigación a cargo de los fiscales y un proceso de juzgamiento a cargo de los jueces, atravesado por el ejercicio del derecho de defensa, que es la manifestación de lo que el compañero dijo hace un rato, el debido proceso. O sea que tenemos las normas sustanciales, las normas procesales, Normas sustanciales o de fondo, fondo, ok, normas y las normas de procedimiento o de forma. y otras normas de cumplimiento efectivo de la pena. Bueno, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que tiene reglas de procedimiento también, ¿sí? Porque establece el cómo, la modalidad o la forma de cumplimiento de la pena. ¿Eh? En dónde, hasta cuándo, establece pautas de cálculo, de determinación. ¿Eh? Acá pregunta Gonzalo. El recurso se da en todas las situaciones un estado preso. A ver, un segundo, que baje. En dos situaciones, uno estando preso y el otro cuando está procesado en libertad. Claro, acá Gonzalo está confundiendo dos cosas, porque la situación de procesado ya como definición no existe, ¿sí? Es decir, aquellas personas que reciben el dictado de auto de procesamiento, que lo ponen en una situación como un poquito más gravosa, menguando, si se quiere, la vigencia de la presunción de inocencia, porque ya hay semiplena prueba de autoría, ¿sí? La circunstancia es de que una persona procesada todavía no ha recibido el dictado de una sentencia que defina su situación procesal. Por el contrario, una persona condenada ya se le ha dictado una sentencia condenatoria, no necesariamente firme, ¿sí? Porque no es una palabra no es un término compuesto, sentencia firme, no. La sentencia es sentencia. ¿Puede estar firme? Sí. ¿Cuándo? Cuando ya no admite la posibilidad de interposición de un recurso, ¿sí? Y eventualmente puede quedar firme sin la interposición de un recurso por el mero transcurso del tiempo, porque para presentar un recurso y solicitar la revisión de la sentencia hay un plazo procesal. Justamente, correcto. Depende del recurso, ¿sí? El recurso de casación, que es un recurso que se interpone en contra de una sentencia de mérito, tiene un plazo de presentación de 10 días, ¿sí? Y así otros tipos de recursos. Hay recursos que tienen que ser interpuestos dentro de los 3 días posteriores al dictado del acto, hay otros de 5, hay otros de 15, pero nunca más allá. ¿Sí? El plazo más largo de interposición de recursos en nuestra legislación es de 15 días. Y después viene la distinción de días hábiles o días corridos. ¿Sí? Depende de la situación procesal de la persona. Durante el trámite de proceso, acá el cómputo de los plazos, no necesariamente, porque si la persona está privada de la libertad, hay apuro en resolver su situación. Por eso no es caprichoso el ejemplo que yo les dije. 180 días y no hizo nada el señor fiscal, y hay una persona privada de la libertad, que tiene hijos a cargo, que acaba de perder el trabajo, que un montón de circunstancias negativas alrededor de su vida. Ah, a mí no me importa, él cometió un delito. Sí, y usted no hizo el trámite investigativo, ¿no? No, no funciona. Podría eventualmente. Averigüen, vean, pónganse curiosos, Sí. porque es muy fácil que yo les dé la respuesta, pero la motivación de conseguirla es lo que le va a dejar la enseñanza. ¿Mm? Bueno, yo le puedo dar ya la respuesta, pero se lo dejo para que lo charlemos la próxima. Por eso mi primer pregunta cuando dije buenas noches fue, ¿alguna pregunta de lo que hablamos la vez pasada? ¿Ustedes ven de nuevo la grabación de esta clase? ¿Sí? Y captan más cosas. ¿No les surgen preguntas? Yo, por ejemplo, tengo una duda, no sé Sí, si será que la pueda despejar. Sentencia firme es lo mismo que cosa juzgada, como decir la sentencia. sí, sí. Y sentencia ejecutoriada o en ejecución, es la que se está cumpliendo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa.
Esperen un segundo. De unos pocos minutos. Sí. Bien, reanudamos. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, sigo. Había una cuestión, acá voy a relacionar dos principios, la prohibición de la analogía y la prohibición de retroactividad. Están íntimamente relacionados. A ver, si ustedes me quieren ayudar, si no, lo digo de ser. La prohibición de aplicación analógica de la ley penal establece que no se puede, por eso es una prohibición, el no está anticipando las circunstancias de imposibilidad de aplicar una ley a casos cuya similitud podrían dar a confusión. ¿Se entiende? Con lo cual, la mínima suficiencia y la forma de abarcar las circunstancias del ámbito de prohibición que tiene la definición del tipo penal hacen que se excluyan otras circunstancias no previstas dentro de esa normativa. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Nosotros podríamos pensar que por aplicación analógica, el hecho de que yo le saque el termo a la compañera y lo haya arrebatado de una manera bruta o brusca de su escritorio, ¿se siente bien? Lo ve. ¿Ah, sí? ¿Querés? ¿Toma agua? ¿Ya está? Va. Y claro, le acabo de sacar el agua, yo pensé, ¿no? Y si, por ejemplo, bueno, no, ya está, no quiero hacer una causa. No, no, ahí no me lo ves. Sí. Yo por lo brusco del arrebato me llevo el termo. Sí. Habría quien podría aparecer alguien que piense que en vez de haber cometido un hurto, he cometido un robo. ¿Sí? ¿Y cómo podría ser que haya cometido un robo en esta consideración? Porque manifesté en el accionar una fuerza inusitada para retirar el termo del escritorio de la compañera. Pero ustedes bien sabían que con la fuerza suficiente, sin ejercer un acto de violencia, uno se lo podía llevar. O sea que no cambiaba en nada si yo lo arrebaté, pasé corriendo, lo agarré, se me cayó, lo pateé, lo volví a levantar y me lo llevé, pero ya lo había desapoderado, ¿verdad? Y ya lo había sacado fuera de la esfera de su custodia, ¿sí? Entonces ustedes podrían decir que por lo parecido, el tipo penal de robo establece que tiene que haber fuerza en las cosas o violencia en las personas para considerar que esa conducta es típica de un robo y no de un hurto. Pónganse en defensores, en abogados defensores, y discútanme que esto no es un robo. Yo se lo saqué por la fuerza, la tironeé para sacárselo de las manos, le rompí la mochila para sacárselo. Esto antes de ejercer violencia, perdón, sobre ese objeto. O sea, sigue siendo hurto porque la violencia se ejerció cuando el objeto se estaba fuera del radar de la compañera. Claro, bueno. Por ende, sigue sin ser robo. Ajá. La violencia no fue hacia la prueba. ¿Y quién vio que les robaron? La cámara que está ahí. Imagínense una cámara. Bueno, no importa, pero eso es una cuestión procesal. Pero la cámara se ve que no ejerció violencia hacia la compañera. En el momento no. Fuerza en las cosas o violencia en las personas. O sea, descartamos la violencia porque yo no tuve contacto físico con ella, ni verbal, no le dije nada. Pasé y me llevé el... Claro, sí, a lo brusco, en eso de que yo lo arrebaté, se me cayó y justo hice un paso mientras corría, lo pateé y lo tuve que buscar más adelante y ya, finalmente me lo llevé. ¿Pasa esto? Sí, pasa. ¿No? Pasa generalmente con el arrebato de celulares. ¿Ya? La fuerza en las cosas es, por ejemplo, para entrar a robar a una casa, romper la cerradura de la puerta. Violentar la puerta, la ventana, la reja.
la cerradura del auto, el vidrio del coche, ¿sí? O por ejemplo, para quitarle el celular, pegarle un golpe de puño en la cara. En este caso, la conducta que usted acaba de escribir sería un hurto. Podría ser un hurto, pero por lo parecido alguien podría pensar que es un robo, ¿verdad? Mire la peligrosidad que manifestó en el hecho, es un aberrante la forma y la fuerza y el tamaño de esa persona. Imagínense si le pegaba. Empiezan todas las especulaciones, ¿no? El derecho penal que analiza lo concreto del hecho. No, no. Ok, por el derecho penal de autor o de acto. ¿Cuál sería el que aplica? De acto. El derecho penal de acto. Es el que se sostiene en nuestra jurisdicción. Bien, entonces no podemos hacer una aplicación analógica por más similitud que exista. Por supuesto, esto es una reducción al absurdo de un ejemplo. ¿Está? Pero para que ustedes tengan en cuenta que por lo parecido, lo similar, o porque ustedes entienden que podría ser aplicable, pues vamos a el principio de mínima suficiencia, al principio de legalidad y la prohibición de aplicación analógica in malam partem. Y acá viene una parte que se las complica. Si hubiera una aplicación analógica de la ley penal, claro, que provoque un beneficio en su situación procesal, pues siempre la duda debe favorecer a la persona sometida. No. Imputado fue eso. El reo, dice el libro. Y suena feíto, ¿no? Sí, por eso creo que en la primera clase les dije, las cuestiones semánticas son importantes. Al libro ese ya lo cambiaron. No, no Claro. usa la palabra sobre El principio sí. La definición del principio sí. ¿Mm? yo avancé. Bueno, me parece muy bien. ¿Y la retroactividad? ¿Qué significa retroactividad de la ley? La ley sancionada en el futuro. No, eso no es retroactividad. En ninguna. Bueno, a ver, yo les pongo un ejemplo. Bueno, sí. En sencillo, sí. Pero escuchen, a ver, hace poquito tuvimos el acto de conmemoración a los héroes de Malvinas. ¿Se acuerdan? Sí. Donde todo el país conmemora la guerra de Malvinas y los caídos y reconoce a los valientes que tuvieron la suerte de volver. ¿Sí? Y resulta que en un periodo de tiempo, muchos años después de finalizado el conflicto armado en Malvinas, el Estado Nacional les reconoció un beneficio económico, a modo de, si se me permite, sí, compensación económica o un haber mensual tipo pensión. ¿Sí? Ok. Pero se tomó como hecho generador el haber participado en el conflicto armado. ¿Se entiende? Pero la regla es que la ley se dicta para regular situaciones futuras, ¿verdad? Ustedes Ok. saben que la ley establezca La retroactividad, contemplar y aplicar a circunstancias que han pasado con anterioridad. Pero acá se trata de, usted dijo una palabra, de un beneficio, por ejemplo. ¿Se entiende? Nosotros podemos decir, hoy, supongamos somos todos diputados de la nación o senadores, acá. Y, y creamos una ley que establece que todas las personas que hayan hurtado un termo de agua fría en cuya posesión estaba una mujer van a merecer una pena de 5 años de prisión sin importar la fecha de comisión del acto.
y vamos a pedir todas las cámaras de los circuitos urbanos y de los DVR de hogares particulares para averiguar y hacer la búsqueda de los culpables de estos hurtos. ¿Se puede? No. ¿Por qué? En ese caso sí se puede, profe. Ay, Porque la ley está diciendo, no importa la fecha de que se haya cometido el acto. Ok. O sea, la ley misma te dice que se puede aplicar. pero hay un... ¿Se acuerdan que cuando empecé la clase... Esperen. Claro. ¿Cómo empecé la clase? ¿Ustedes se acuerdan? Tarde. Pero vos creo que escuchaste cuando yo hablé de las jerarquías normativas. Y le dediqué unos minutos. Que no era el tema central, pero lo tenía que mencionar. Hay principios constitucionales que están por encima de ¿qué? De las leyes del Congreso. Pues entonces, si hay un principio que establece la irretroactividad de la ley penal, por más que el Congreso sancione y el Poder Ejecutivo promulgue una ley de estas características, Sí. opera el principio. ¿Sí? Exactamente. Pero entonces, la aplicación retroactiva de la ley penal significa que regula supuestos ocurridos en el pasado, sin perjuicio de regular supuestos posteriores a la entrada en vigencia de esta norma. Pero además regula supuestos ocurridos en la historia anterior a la vigencia de esta ley. Y se establece como principio en la Constitución una prohibición de regulación de hechos anteriores a la vigencia de la ley. Y esto tiene que ver justamente con el principio de legalidad. Si no estaba previsto en una ley como una conducta prohibida merecedora de sanción, pues no era una conducta prohibida y tampoco merecía una sanción, sin perjuicio de los reproches éticos, morales o de costumbres que pudiera recibir. Pero no se aplicaba también la ley mantenida. Bueno, ahí viene la segunda parte, no se adelante. Eso es el tomo 2. Ahora bien, viene bien lo que dice el compañero porque efectivamente se puede aplicar de manera retroactiva una ley penal sancionada con posterioridad al hecho, siempre y cuando esa norma acarrea un beneficio. Pero claro, para acarrear un beneficio, importa que existía una ley que regulaba la conducta ocurrida en un momento histórico y con posterioridad esa ley fue modificada con circunstancias más beneficiosas a las tenidas en cuenta en ese momento histórico. ¿Sí? Es lo que... Fíjense, antes en el Código Penal existía una figura denominada adulterio. ¿Sí? Y estaba penada por la ley. ¿Sí? Claro, no solo. Y de ir preso. ¿Sí? Ella o él. ¿O no? Antes sí. Bueno, pero existía. Existía. La doctora especialista en Derecho de Familia y Alimentos. Estamos en penal. ¿Pero qué dijo? Que esto era La ley del 2010. Dale, con el tema. ¿Puedo seguir con la...? Bueno, entonces existía el adulterio. Resulta que en un momento se derogó y había personas que habían cometido adulterio. Por suerte se derogó porque ya nadie más comete adulterio, ¿verdad? ¿Se acabó el engaño dentro del matrimonio? No sé, ustedes deciden. Pero antes era materia de castigo en el Código Penal. Y hubo una ley que derogó la figura típica del adulterio, ¿sí? Y supongamos, le pongamos fechas. Una persona comete adulterio en el mes de enero de 2026, estando vigente el Código Penal que castigaba el adulterio, ¿sí? En el mes de marzo, el Congreso de la Nación abroga la vigencia del tipo penal de adulterio, ¿sí? Pero resulta que en el mes de febrero a esta persona lo imputaron como presunto autor del delito de adulterio y se inició un proceso penal.
Y resulta que le impusieron prisión preventiva. Estoy tirando un ejemplo, quiero ser muy claro en esto. Y estaba privado de la libertad el día en que el Congreso sancionó la ley de derogación de la figura del adulterio. Ustedes son abogados o abogadas defensores de esta persona privada de la libertad acusado de adulterio. ¿Qué harían? No lo pueden sacar porque la llave del penal la tiene el servicio penitenciario. A ver, sí, claro, ya la solución ya la empezó a tirar el compañero acá. Pero a ver, ¿qué haría usted? Claro, Eso lleva un tiempo. Está en proceso y está privado de la libertad, no harían nada. O sea, vamos a esperar que llegue la sentencia. Esto, o sea, ¿por qué está preso si todavía no se efectiva la ley? O sea, está recién sancionado. Ah, lo metieron preso en febrero y se derogó en marzo, estando preso y en proceso. Y se deroga. ¿Ustedes qué harían como abogados o abogadas? No, pido la inmediata. Pido la inmediata libertad. Bien. Yo pediría la aplicación de una ley penal más benigna, instaría el sobreseimiento y el cese de la prisión preventiva de esta persona, para que quede libre de culpa y cargo, porque esa figura al momento en que el proceso estaba en trámite dejó de ser delito. Y lo podemos aplicar al hecho de enero o tenemos que mantener vigente el Código Penal que sancionaba el delito de adulterio hasta que le dicten sentencia. ¿Y qué pasa si en el mes de marzo el Congreso, en vez de derogar el adulterio, lo modifica imponiéndole una pena más grave? Vamos de a uno. Bueno, como benigna no es benigna porque tiene una sanción, pero es menos gravosa que la actual. Eso se le ha aceptado a Lázaro Guay con el tema de este lavado de dinero. Sí, sí, exactamente. Él se vio beneficiado porque dejó de ser típico una figura por la cual a él lo habían condenado. Sí, tal cual. Ni más ni menos. Y hay otra forma de extinción, hablando de esto, de que pedimos de que se lo sobresea. ¿Qué pasa con el indulto? Bueno, pero eso lo tiene que Es un acto, el indulto, ¿quién lo dicta? ¿El Congreso o el Poder Ejecutivo? Digo, el presidente. ¿El Congreso asegura? El presidente. El Congreso dicta amnistías. Presidente. Una ley de amnistía y el indulto es la manifestación más cabal o práctica del hecho del príncipe. Es el perdón del príncipe a su súbdito. Viene desde esa época, ¿verdad? Y la amnistía es un olvido de carácter general. ¿Y la provincia? El titular del Ejecutivo Provincial. Sí, sin duda. Claro, claro. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Pero a delitos provinciales, o sea. Claro, delitos ordinarios de la jurisdicción provincial, sin duda. Sí. Bien, entonces, esto que les acabo de decir, si en vez de derogarlo, le incrementa el monto de la pena, esta nueva ley, ya no estamos hablando de retroactividad o prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal, sino que estamos hablando de otro principio, que es el de ultraactividad de la ley penal derogada. Porque si el trámite del proceso se encontraba vigente para esa persona y luego le modifican la ley con condiciones más gravosas, lo que ocurre es que respecto de esta persona va a seguir vigente la ley penal anterior. ¿Pero cómo? Si está derogada. Pues para él no, porque es más beneficioso. Y solo hasta el dictado de la sentencia. ¿Se entiende? Para esta persona individual y todos aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias. ¿Se entiende? Ok.
Es el principio de Prodomine. Prodomine. El Prodomine aplica porque establece como regla que se debe dar en la aplicación de la ley una interpretación que sea más favorable, chao, al reconocimiento de derechos y a la vigencia de los mismos. Por ejemplo, en el caso de los 6 meses de prisión preventiva, con un pedido de prórroga por 6 meses más, sin que se haya hecho nada durante los primeros 6 meses, una interpretación prodomine, ¿qué haría? La regla es la libertad durante el proceso. Y usted me está pidiendo mantener esta privación de libertad invocando que se estuvo dedicando a otras cosas en perjuicio de la situación de libertad de esta persona. ¿Qué deberíamos interpretar ahí? ¿Qué deberíamos hacer para resolver? Decirle, no, señor, bueno, la regla de la libertad durante el proceso se dio por la argumentación inicial en la cual a usted se le concedió al pedido de prisión preventiva durante 180 días, pero hoy las circunstancias cambiaron, ¿sí? Porque no solo me pidió los 180 días para cumplir con el trámite de investigación, sino que no hizo nada y ahora me está pidiendo un plazo igual. Y el único perjudicado es el sujeto que está cumpliendo esa medida cautelar. Por lo tanto, usted no puede anticipar una pena, justamente porque hay que darle un reconocimiento o de la mayor extensión posible a la vigencia del derecho involucrado o la garantía en juego. ¿Cuál es? La libertad durante el proceso. Y eso se significa que los tratados. Bueno, sí, eventualmente podríamos analizar la vigencia de tratados, podríamos invocar algunos de los incisos del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, podríamos hablar de algún otro esquema de derecho internacional, pero con el derecho interno ya lo tenemos cubierto. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas, dudas? Vamos a hablar del juez natural. Y con esto creo que agotaríamos por lo menos el horario, no los temas. Principio de lesividad lo está desarrollando el profe Dani, ¿sí? Sí. En el ámbito de taller. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Seguro? Bueno, el próximo lunes lo voy a volver a preguntar porque mañana tienen de nuevo taller, la comisión que no tuvo hasta ahora. Bien. Digamos, relaciones con buena fe. El prodomine, y bueno, justamente porque el principio de buena fe te obliga a darle una interpretación adecuada al caso concreto, a la normativa involucrada. ¿Se entiende? Y además, respecto de las tareas de investigación o de producción de prueba, y acá no hablo de la actividad de los fiscales, hablo también de la actividad de la defensa, porque la defensa está obligada a investigar y preparar su legajo de investigación para presentar su caso. Esto, hoy el proceso penal funciona tal cual lo que ustedes ven en el cine, en las películas, ¿sí? Que la defensa, la fiscalía presenta su caso, la defensa presenta su caso, hay puntos de contacto en los que coinciden y hay puntos en los que no. Y sobre los puntos en los que no coincide se desarrolla la prueba. Eventualmente, sí, hay muchos acuerdos probatorios. En mi ejercicio profesional con las unidades fiscales, yo usualmente hago acuerdos probatorios para no discutir cosas que son innecesarias. Por ejemplo, que la señorita es hija de su padre y de su madre. ¿Cómo lo acredito? Con el acta de nacimiento. Indiscutible. Su padre y su madre son indiscutidos, son ellos. ¿Se entiende? Salvo que estemos discutiendo una relación paterno-filial en que, digamos, y sí está anotado como su papá, pero no sabemos si es. Vamos a la prueba genética. ¿Estamos? Pero cuando hay hechos no controvertidos, por ejemplo, si se solicitó tu planilla prontuarial y no tenés antecedentes, o sea, tu planilla está limpia, podemos acordar con la fiscalía. Esta persona goza de una planilla prontuarial sin registro de antecedentes. ¿Qué vamos a discutir? ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que a este grupo pasamos lista ahora
y este grupo estaba presente el día 13 de abril a las 20:50 en un aula de la Escuela de Ciencias Jurídicas. ¿Lo podemos discutir? Estamos presentes. Sí. Pero, diga, se anima a decirme cada cosa y ahora lo hace así, mira, vamos. Y siempre le encuentra la quinta pata al gato, es tremendo. ¿Eh? Los imponderables. Está bien. Sí, está bueno discutir, porque el mundo del derecho es discutir la realidad. Esto es una... Bueno, por supuesto. Claro. ¿Hasta acá estamos? Genial. Juez natural. ¿Quién es el juez natural? El- Al que le toca el trámite del proceso. Parece fácil. ¿Y cómo sabemos cuál es el juez? Ok. ¿Y por qué me hablan de competencia y de jurisdicción? Y las dos cosas son correctas. Porque la jurisdicción es la zona del territorio y la competencia de la zona del territorio. Hay competencia territorial. Claro. Sí, es cierto, la jurisdicción está vinculada al territorio, al ámbito territorial de vigencia y aplicación del derecho. Pero además, eso está corregido por la competencia territorial, que te limita el ámbito de ejercicio de la jurisdicción. No es lo mismo un juez en San Pedro que un juez en Jujuy, ¿verdad? ¿No tengan la misma competencia? Exactamente. Por territorio. materia, por ejemplo. No, por territorio no va a tener la misma. Jurisdicción. No, No. Y ahí volvemos a... Pero si vos Y cometés también un está la delito, competencia por turno. turno. Exactamente. ¿Quién está de turno? Como la farmacia. ¿A cuál le toca? Y vamos en el listado cuál está de turno, entonces sabemos que a la madrugada podemos ir a comprar un medicamento a determinado nomenclador de farmacia. Las otras no, porque van a estar cerradas. Lo mismo pasa con los jueces. El que no está de turno, el inhábil no está trabajando el que está de turno, está trabajando. Le toca hacerse cargo de lo que ocurra dentro de ese espacio de tiempo en el cual se denomina está de turno. Dice que hay sorteo. Sorteo de jueces en el ámbito del derecho penal se produce para los jueces que integran el tribunal de juicio. ¿Sí? Sí. De un colegio de jueces. Sí. Eso es así. Al menos en nuestra provincia es así. Antes, en el código anterior, uno ya sabía qué jueces le tocaba durante la etapa de investigación y qué jueces le tocaba en la etapa de juicio, porque había turnos para los jueces de juicio como para los jueces de investigación. Bueno, claro, lo que ocurre es que en la feria se dan dos circunstancias. A veces se prioriza que trabaje en la feria aquel magistrado que está de turno, que le toca el turno en el periodo de receso, pero puede ser cambiado por razones de descanso, razones de servicio. eh, Entonces, el juez natural es el juez de la... El juez natural tiene que ver con el momento de su designación, el momento de creación legal del cargo que va a ocupar esa persona, sin perjuicio de la persona que lo ocupe en particular, pero el concepto de juez natural está vinculado con la función judicial y no con la persona juez. ¿Se entiende? Entonces, parecido al principio de legalidad, el juez natural es aquel juez función que ha sido creado por ley, dotado de una competencia material y territorial para entender en un caso determinado dentro de ese ámbito jurisdiccional, dentro de ese ámbito de competencia material y dentro de ese ámbito de competencia territorial. Pongamos un ejemplo. La legislatura crea un cargo de juez para hacerse cargo de todos los hechos que ocurran dentro de este rectángulo del escritorio. Pongamos el ejemplo para que se entienda. Todo lo que haya ocurrido de esta línea para allá ya es de otro juez. De otro juez, no juez persona, de otro juzgado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los jueces rotan, se cambian, se jubilan, se mueren, renuncian.
concursan y se designan otros. ¿Se entiende? O se enferman y son reemplazados por algún colega que está en el listado de subrogancia. Fight, sí. Bueno. Sí. Entonces, tiene vinculación con esta circunstancia. No es juez natural aquel creado como función judicial para un caso determinado, para juzgar a una persona en particular. ¿Se entiende? Nadie puede ser sacado de los jueces naturales creados para atender ese Pero eso proceso. está en garantía. Claro, justamente. Toda esta unidad 3 habla de garantías. A partir de la reforma del año 94, los jueces nacionales y jueces federales son nombrados por concurso, por terna conformada por el Consejo de la Magistratura. Sí. A propuesta del Congreso, es decir, a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso de la Nación. ¿Sí? Porque es un acto de que el presidente de la Nación remite el nombre del candidato al Congreso para que el Congreso, exactamente, lo entreviste, lo evalúe y apruebe eventualmente ese pliego para que luego esa persona tome juramento y se posesione del cargo y pueda ejercer como juez. Bueno, Exacto. Ahí quería nombrar jueces, Bueno, esto fue la situación que se repitió. No, no es que se repitió porque en el caso de Milei no ocurrió de esa manera. Él mandó una propuesta al Congreso de candidatos, dos candidatos para la Corte Suprema, pero bueno, no recibieron el tratamiento, no pasaron el filtro del Congreso. Distinto el caso en el gobierno del expresidente Macri, a donde sí, efectivamente, se nombraron dos jueces por decreto, después, bueno, fueron ratificados por el trámite del Congreso, eventualmente, y hoy están en funciones, son jueces de la Corte. Lo que ocurre es que se produjeron vacantes que se necesita cubrir. Pero bueno, son trámites que llevan mucho tiempo y mucho consenso, porque son los jueces de la Corte Suprema de la Nación, no son jueces inferiores, que por ahí, y en el caso de Jujuy también son designados por concurso, jueces, defensores y fiscales. Esto a partir del año 2016, que se creó el sistema de designación por concurso. Y actualmente en la provincia está está sancionada la ley del Consejo de la Magistratura, pero el organismo Consejo de la Magistratura todavía no se materializó. ¿Tá? Hay que reglamentarlo, designar los funcionarios y ponerlo en funcionamiento. Actualmente los concursos se tramitan ante un tribunal evaluador que depende del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y si los cargos a concursar son de fiscales o de defensores, del Ministerio Público, de la acusación o de la defensa respectivamente. Esos son los que integran ese tribunal. Desarrollan el proceso concursal, se elabora un orden de mérito, ese orden de mérito se pone a consideración de la Corte de Jujuy y ellos son los que elaboran una terna que luego pasa al Poder Ejecutivo para pedido de acuerdo del candidato de entre tres, candidato o candidata de entre tres, para que el Poder Legislativo le preste el acuerdo y recién cure y se posesione del cargo. Es un trámite largo. Sí, en la práctica un concurso en la provincia está demandando entre 1 año y medio y 2, desde que se llamó al concurso hasta que la persona es puesta en funciones en ese cargo. Sí, Claro. es largo, tal cual. Estamos a 2 minutos de cumplir el horario. Si ustedes tienen una pregunta, la hacemos. Si no, doy por finalizada la clase. La semana que viene, la clase que viene, creo Sí. que Exacto. No voy a terminar unos puntitos de acá que quedaron. Ya los preguntó el compañero, el principio de buena fe y pro homine, que ya los hablé. Y hay un tema que es muy importante: la ley penal en blanco y los tipos penales abiertos. Algo hablamos, ¿se acuerdan cuando hablé del artículo 205? Bueno, sí.
Bueno, ¿cómo no? Sí, no hay problema, pero no ahora. Lo dejo para la próxima. Sí, porque ya estamos en horario. Todo eso lo vamos a ver. Bien, Pero podemos ir leyendo. sí.